Crónicas del encierro. Hola, ¿qué tal, seguidores de Sin embargo? ¿Cómo están? Les saluda Dulce Olvera ya en este 2021. Muy feliz año. Pues para empezar con todo y por ser hoy día de Reyes, les tengo regalo dos buenas noticias. Resulta que el día 31 de diciembre, mientras la mayoría estábamos preparando nuestra cena de fin de año, por ejemplo, con un buen pozole y granos de maíz, pues en el diario oficial de la Federación se publicó este decreto prometido en el que se prohíbe por fin el maíz transgénico y también se prohíbe ya la importación gradual de glifosato de aquí a 2024, el cual, recordemos, como hemos abordado en este espacio, pues es un potencial cancerígeno. En junio tuvimos la oportunidad aquí de platicar con Emanuel González, que es un investigador de la UAM Xochimilco, el cual realizó una investigación junto con la actual titular de CONACYT, me refiero a Elena Álvarez Builla, donde analizaron la presencia de transgénicos en alimentos procesados elaborados con maíz. Analizaron casi 400 muestras de tortilla, de esta botana que nos gusta comer, de harina, de tostada y de cereales. En el 82% hubo presencia de transgénicos. Estos que ahora por decreto presidencial por fin han sido prohibidos a pesar de las presiones incluso de embajadas de otros países y por supuesto de la industria agroindustrial, del sector agroindustrial. Bueno, pues en el comunicado lanzado por Greenpeace se dice que México es considerado el centro de origen, de domesticación y de diversificación de 59 razas de maíz y de otros cultivos, como el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el cacao y el sabroso amaranto. En la agricultura, el verdadero progreso son las técnicas agrícolas sostenibles, la agricultura ecológica, la protección de la agrobiodiversidad, conservación a la fertilidad del suelo, el desarrollo de modelos locales basados en las variedades tradicionales y los agroecosistemas. Tanto los transgénicos como este herbicida glifosato tienen graves repercusiones para los agricultores y los pueblos indígenas de México. También se pone en riesgo, o se ponía, la diversidad de variedades agrícolas conservadas en los campos que resultan fundamentales para la producción de nuestros alimentos. Bueno, hablando de alimentos, pasamos a la segunda buena noticia, al menos a nivel de la Ciudad de México. Como ustedes saben, el 1 de enero entró en vigor la segunda parte de esta ley de residuos sólidos de la Ciudad de México, la cual recuerden que el 1 de enero del 2020 solo se comenzó a prohibir la comercialización, distribución y uso de bolsas de plástico de un solo uso, a menos que fueran con materiales compostables, porque es fácil su degradación. Pero a partir de este 1 de enero, y ojo aquí, sin ninguna prórroga, es decir, no van a tener meses de periodo de adaptación, pues esta prohibición se amplió, escuchen esto, a los tenedores, a los cuchillos, a las cucharas, a los palitos mezcladores, a los platos, a los popotes, a los hisopos de algodón, a los globos, a los vasos y sus tapas, a las charolas para transportar alimentos, también a los aplicadores de tampones que sean de plástico, así como productos que contengan los microplásticos añadidos intencionalmente, como jabones y otros productos de higiene personal, así como las cápsulas de café. El unicel, al ser un plástico de un solo uso, también está prohibido en la Ciudad de México. ¿Y por qué les decía de la alimentación? Pues resulta que platicando con los de Oceana México, pues recordamos también lo que ya habíamos abordado en este espacio, que además de que la contaminación plástica generada por cada uno de nosotros afecta a la fauna marina, pues al comer nosotros peces, pues también estamos ingiriendo estos microplásticos. Entonces vamos a escuchar la conversación que tuve con Esteban García Peña, el coordinador de campañas de Oceana México, que se encarga del tema del plástico. Primero que abordamos es la necesidad precisamente de que esta ley local se amplíe a una ley federal
y que se homologue para que sea prohibido estos plásticos de un solo uso y transitemos a los compostables. Es un buen inicio, pero es un inicio magro, es un inicio que requiere de mayor procuración en cuanto a la aplicación de la ley, que haya sanciones, y dos, que se asegure que este tipo de regulación sea general para todo el país. Posteriormente, Esteban nos explicó justamente cómo es el impacto a esta fauna marina, sea tortugas y estos peces que nosotros comemos. Los plásticos de un solo uso se arrojan al océano a una tasa aproximada de 8 millones de toneladas al año en todo el mundo. Hay que decir que con la pandemia, ¿sí?, hubo un incremento en el uso, sobre todo de desechables, de algunos embalajes. Digo, nada más hay que ver empresas como Amazon que siguen entregando cantidades impresionantes de plástico en sus paquetes. Lo mismo que otras empresas que entregan, ¿no? Pero Amazon en particular, que es como el gigante internacional, pues también nos está inundando de plástico. Y el mal confinamiento de algunos elementos, como los cubrebocas, han hecho que más o menos esto se incremente de 8 a 12 millones de toneladas en 2020. Entonces, ese es el gran problema. Más o menos se arroja al océano al día unas 25,000 toneladas de plástico de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos el peso de la torre latinoamericana en plásticos todos los días en el mundo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues tiene consecuencias fatales para muchas especies de mamíferos marinos, para especies de tortugas marinas, para algunos peces que comemos. Más o menos el 25% de las especies de peces comestibles contienen plástico en sus intestinos o en sus tejidos, o sea, ya lo estamos comiendo. Finalmente, imagínese que nosotros consumiéramos una tarjeta de crédito, de débito, y se fuera a nuestros estómagos. Pues esto es lo que nos dice Esteban. Esto implica que los seres humanos pues estamos también consumiendo plástico sin darnos cuenta, porque ese plástico que llega al océano o que se tira en el campo se va haciendo pedacitos más pequeños que son microplásticos, o más pequeñitos de tamaño microscópico que se llaman nanoplásticos, y más o menos cada persona está consumiendo alrededor de 10 gramos de plástico a la semana. ¿Cuánto es eso? Pues como 2 tarjetas de crédito a la semana en plástico. Para terminar esta entrevista con García Peña, la cual podrán ver completa en el portal Sin Embargo MX el fin de semana, pues como recordarán, en principios de 2020 y a lo largo de ese año de pandemia, pues seguimos viendo cómo la gente seguía utilizando bolsas de plástico, y algunas de ellas supuestamente biodegradables. Entonces Esteban nos explica cómo la industria de este sector llegó a engañar a nosotros los consumidores, dándonos pues esta especie de gato por liebre. La industria plástica aprovechó para engañar a la gente, otorgando estas bolsas que dicen que son compostables o biodegradables u oxobiodegradables. Esto es una falacia, porque lo que no dicen es que esas bolsas se biodegradan en decenas o en cientos de años. Sí se biodegradan, pero en muchos años. Entonces lo que debería ocurrir ahora es que si van a sacar al mercado bolsas según esto compostables, tiene que decir cómo es que se compostean. Si van a ser biodegradables, cómo y en cuánto tiempo se biodegradan. Y las oxobiodegradables lo mismo, en cuánto tiempo se requiere para biodegradar una bolsa de estas. Y además hay que aclarar que este tipo de envases o este tipo de bolsas biodegradables o oxobiodegradables o compostables no se compostean o biodegradan en casa. Esto se tiene que hacer a nivel industrial. Por lo tanto, la gente está recibiendo bolsas sin saber que en realidad es una mentira. En un recorrido que realicé por mercados públicos y calles donde se concuerdan tiendas de materias primas, pues recopilé las principales preocupaciones de los comerciantes, las cuales son que el compostable precisamente les resulta más caro, y esto va a impactar en los precios finales de nosotros los clientes, ya sea desde los que vamos a comprar globos
o charolitas, hasta los que vamos por comida corrida y también, por ejemplo, un jugo. Por eso también que Esteban nos platicaba de la cultura de transitar a llevar nuestros toppers o llevar nuestros recipientes para que nos entreguen estos productos. Porque platicando también con el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, el ingeniero Aldimir Torres, pues me platicaba cómo la resina, que es el material que se utiliza para fabricar estos materiales compostables, pues el 100% se importa. Entonces es una de las razones por las cuales los materiales con compostables son más caros. Las resinas todas son importadas. Algunos de los materiales, los vasos, los platos, se fabrican en México, pero las resinas para fabricar esos materiales son importadas. Pero además de eso, el problema no es que sean importadas, es que por sí mismo, per se, son más caros que los materiales tradicionales. Un material como el PLA te cuesta $4.30 el kilo, contra el polipropileno que te cuesta $1.30, $1.40. Y bueno, también el impacto económico de esta prohibición de plásticos de un solo uso, ya no solo de las bolsas, sino de todos los derivados, pues tiene impactos económicos y sociales en los empleos. Se calcula esta asociación que se perderían de 20 a 50,000 empleos, más o menos los que se estaban perdiendo en 2020 precisamente por la prohibición de las bolsas y sumado a la pandemia. Evidentemente esto va a traer consigo pérdida de empleos. Hay compañías que ya están trabajando fraccionalmente, es decir, al 15, al 20, al 25% de sus capacidades. Hay compañías que evidentemente van a tener que cerrar porque no tuvieron la oportunidad de prepararse para migrar a otras tecnologías, porque el año pasado estábamos trabajando en esto, nos llegó la pandemia y los viajes se suspendieron, no pudimos ir a Asia o a Estados Unidos o a Europa a buscar nuevas tecnologías. Pues ahí está, para finalizar esta buena noticia no tan fácil y compleja de equilibrar, pues decirles que la ANIPAC precisamente ha estado asegurando que el plástico es nuestro mejor aliado contra esta pandemia y contra el contagio de coronavirus. Si bien reconoce, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el virus se mantiene en el plástico hasta por 4 días, ellos dicen que es el mejor aliado porque bloquea el virus. Sin embargo, bueno, pues la misma Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ha llamado a dejar de privilegiar el uso de estos plásticos durante la pandemia y al contrario recurrir a la reutilización y uso de productos y materiales durables para evitar esta contaminación plástica en el mundo, en nuestro país, principalmente en los mares, que se nos regresa a través de nuestros alimentos. Les deseo muy feliz año, muy feliz Día de Reyes, muchísimas gracias por quedarse aquí y si va a ir por su rosca, pues trate de llevar un contenedor o un recipiente. Que estén muy bien, cuídense, bye bye.